El título del sermón es Pecado exponencial, Dios infalible. Escritura Primera Reyes 16, 29 al 34, la serie El Reino Eterno. Cuando lo tengan, si se quieren poner de pies una vez más en reverencia a la palabra de Dios, esto es lo que dice el primer versículo. Acab, hijo de hombre, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de hombre, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él, como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Él tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En tiempos de Acab y él, de Betel, reedificó a Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó las puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Amén. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Oremos. Padre, te damos gracias. Pedimos que abras nuestros entendimientos, Padre, que nos enseñe por la vida de este malvado rey, no solamente tu gracia y misericordia, pero también qué ocurre, Padre, cómo se endurece el corazón cuando rechaza el evangelio otra vez. Padre, impida que haya alguien aquí de esta manera, que rechazando arrepentirse semana por semana, lleguen al punto donde el arrepentimiento ya no sea posible por un corazón completamente endurecido. Pedimos tu misericordia en este aspecto. Habla a los santos, reedifica su vida, Padre, y a la persona inconversa, tráelo a los caminos de Cristo. Es el deseo de nuestro corazón para verte glorificado en todas las cosas, en el nombre de Jesús y tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Hoy, como hemos hablado, nos vamos a centrar en el rey Acab, el rey más malvado de la historia de Israel del norte. Su reinado marcó una trágica época en la nación, arrastrando al pueblo de Dios más profundamente al pecado y la idolatría. Las Escrituras dedican 6 capítulos completos a su reinado, y en ellos presenciamos el devastador resultado de un corazón endurecido. Acab sirve como imagen en el Antiguo Testamento del anticristo, porque se opone a Dios, rechaza su verdad y conduce a otros a la destrucción. Él es un gran ejemplo de un anticristo en el Antiguo Testamento. Miremos el versículo 29, que he titulado La verdadera medida de una vida. Dice la palabra de Dios: Acab, hijo de hombre, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de hombre, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Entre Acab y su padre Omri reinaron ellos 34 años, 12 su padre y 22 aquí para Acab su hijo. 34 años en Israel, y fueron 34 años de idolatría. Acab reinó 22 de esos años, y durante los cuales fue un vil pecador. Sin embargo, incluso en medio de su rebelión, la misericordia de Dios fue asombrosamente paciente con él. El Señor le habló una y otra vez durante esos 22 años por medio de los profetas, y después por medio del gran profeta del Antiguo Testamento, Elías, y después por Eliseo. El Señor le trajo la palabra de Dios una que otra vez, y le trajo a juicio una y otra vez, para que él pueda ver su misericordia. Acab presenció, si se recuerda, el fuego de Dios que descendió del cielo, dejando clara la certeza de que solo el Señor era Dios. En el capítulo 18 vamos a ver esa historia. Es cuando, si usted recuerda, Elías
se presenta y el rey Acab llama a los falsos profetas de Baal y se recuerda, y hay un reto del Dios del cielo, a ver quién es el verdadero Dios, el que conteste por fuego. Y Elías le permitió a los falsos profetas de Baal construir el primer lugar donde iban a traer el sacrificio, y prepararon el altar y ponieron su sacrificio a Baal, y ellos oraron y cantaron y danzaron y se cortaron para enseñar su seriedad, y dice que la sangre corría de estos profetas falsos, llamando a su Dios Baal que conteste, manda fuego para enseñarle que tú eres el verdadero Dios. Y nada. Empezaron en la mañana y llegaron hasta la tarde y la sangre corría. Y se recuerda, Elías se burlaba de ellos. Clamen más, córtense más, que más sangre fluya. Es posible que su Dios está en el baño usando de sus necesidades. Es posible que está en un largo viaje. A lo mejor se durmió. Hablen más, síganse cortando. Dice, y cuando llegaron la tarde que su Dios no contestó, él preparó el altar del Señor. Él puso el sacrificio, mandó que se escalvara alrededor, llenó el altar y lo que habían escalvado de agua sobre agua para hacerlo casi imposible que quema. Y se levanta delante del pueblo, delante del Señor, y él dice, Señor, manda fuego del cielo para que ellos vean que tú eres el verdadero Dios. Cayó fuego del cielo, tan ardiente fue el fuego, dice, que se consumó el sacrificio. La agua que estaba como río alrededor se consumió toda, y hasta las piedras se derretieron con el calor del fuego que cayó. Y la gente de una vez, en un momento empezó a gritar, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y por un momento ellos miraron que su idolatría era algo que lo estaba conduciendo a la muerte. Y después regresaron otra vez a esa misma idolatría. ¿Y por qué le cuento este cuento que vamos a hablar de él en unas semanas cuando lleguemos? Para que usted vea la misericordia de Dios. Enseñarle al pueblo, yo soy Dios. Enseñarle a Acab que el verdadero Dios del cielo no era Baal, era Dios. Y él rehúsa arrepentirse. Es triste ver un corazón endurecido a las cosas de Dios y a la palabra del Señor. Es lo que miramos aquí. A pesar de tanta gracia y poder divino, Acab endureció su corazón y se negó a arrepentirse. Y podemos decir que es bien terrible la condición de un pueblo cuyo gobernador es un hombre que rechaza la gracia abundante y persiste en el mal. Y hemos estado en situaciones así nosotros también. Sin embargo, desde la perspectiva del mundo, el reinado de Acab no parecía tan terrible. Su reinado parecía exitoso si usted lo juzgaría por la política, la economía. Recuérdese que él reinó por 22 años y su padre 12, en total 34 años. 34 años de estabilidad, algo increíble considerar. Él gobernó durante estos 22 años de estabilidad, sin golpes de Estado ni asesinatos. Se recuerda que una casa se levantaba con otra y la destruía, después otra casa se levantaba y la destruía, y leemos del rey que se levantó y fue rey por 7 días antes que él mismo se suicidió. Había una inestabilidad en Israel del norte, y en la casa de Omri, que incluye a Acab, su hijo, 34 años de estabilidad. Estoy seguro que el pueblo suspiró un suspiro de aliento. Qué bueno, no estamos cambiando reyes como no estamos cambiando los calcetines cada rato. Hay un rey, hay una familia de 34 años de estabilidad. Y su matrimonio con Jezabel, la princesa Sidonia, aseguró una poderosa alianza internacional que abrió rutas comerciales y trajo prosperidad financiera a Israel. La economía prosperó, la nación parecía fuerte y estable y todo parecía ir bien. Pero bajo esa prosperidad externa yacía una enfermedad espiritual mortal. Israel estaba conquistando el mundo, prosperando, ganándose el mundo, pero estaba perdiendo su alma. Como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿qué vale que un hombre se gane todo el mundo y pierda su alma? Aquí la podemos ver vivida esa realidad, esa verdad en la historia de Israel.
Pero ¿qué hizo a este rey Acab tan malvado? Encontramos esta respuesta en los versículos 30 al 33, el poder corruptor de la idolatría. Miren estos versículos. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que él edificó en Samaria. Acab hizo también una cera, así que Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Por lo tanto, en nuestro texto podemos ver, no evalúa al reinado de Acab según criterios políticos o económicos humanos. No, el Señor no evalúa ninguna vida de esta manera, amados. El Señor evalúa las vidas acerca del criterio, dos criterios: o hizo lo recto ante los ojos del Señor, o hizo lo malo delante de los ojos del Señor. El juicio de Dios contra Acab es simple. Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. No solamente hizo lo malo, pero dice la palabra del Señor que se entregó completamente a ser completamente malvado. Se fue aún más lejos que otras personas. Si mi padre fue terrible, yo voy a ser más terrible que él, dice él. Amados, piensen lo que está diciendo la palabra de Dios. El padre de Acab, Omri, había recientemente convertido por la palabra de Dios el hombre, el rey más malvado. De hombre se dice, él fue el más malvado que existió. Y entonces sigue su hijo y como si fuera poca cosa, dice la palabra de Dios, sobrepasó a su padre. Se hizo aún peor que su padre. Imagínense, las cosas iban en peor, a pobre Israel. Aquí es donde debemos detenernos y considerar la lección de este pasaje. La Escritura nos dice que solo hay dos veredictos posibles cuando una vida se evalúa ante el Señor, como hemos hablado: o hace lo correcto ante los ojos de Dios, o hace lo malvado, lo mal delante de los ojos de Dios. Es todo. No importa lo que usted construya, no importa lo que usted deje, no importa el dinero que acumuló, los reinados que usted reinó sobre, los castillos que construyó, la política, la economía, la evaluación del mundo. Nada importa a los ojos de Dios. Solo le importa a Dios dos cosas: o haces lo bien ante mi ojo, o haces los malos. Es todo. El hombre te puede hacer un permanente ídolo, un monumento a ti, a tu legado. Todos cuando mueran dicen que fue este rey, mira lo que él hizo, mira la grandeza, cómo construyó, la prosperidad financiera, qué gran rey teníamos, qué gran presidente, qué gran sea cualquier persona. Pero a los ojos de Dios lo que importa es que usted haga lo correcto ante sus ojos o haga lo incorrecto. Es todo lo que le importa a Dios. Ese es el criterio de Dios. Algo increíble considerar, una verdad que necesitamos considerar en nuestras vidas, porque nosotros tenemos todas estas diferentes marcas de que hace un hombre exitoso en esta vida. O haces lo bueno delante del Señor o haces lo malo. Es todo lo que importa en esta vida. Lo demás, las opiniones de los hombres, a Dios no le importan en la nada. Esto significa que nos acercamos a Dios Padre a través del Evangelio de Jesucristo. Es lo único bien ¿qué es el bien que puede hacer el hombre? Venir a Dios por medio de ¿quién? Jesucristo. Y cuidado con leer aquí, como mucha gente dice, o hacer lo bueno delante del Señor. Mis obras realmente importan. Yo tengo que hacer lo bueno. Es no lo que significa hacer lo bueno del Señor. Lo único bueno, la única buena cosa que usted puede hacer es admitir que usted no es una buena persona y arrepentirse. Y solo puede hacer eso por la gracia y la misericordia de Dios, que le enseña que usted no es una buena persona y que se debe arrepentir. Imagínese si Acab hubiera venido y se hubiera convertido en rey y dice: mira, lo que mi padre está haciendo o lo que mi padre hizo fue algo incorrecto. Mira, adorar a estos ídolos no es bueno. Casarme con una mujer pagana no es lo que el Señor quiere. ¿Sabes qué? Yo puedo ver mi propio pecado. Oh Señor, perdóname. Yo creo en el Mesías que tú prometes en venir. Ellos estaban mirando futuro a Cristo. Nosotros miramos a qué? Al pasado a Cristo. Pero todos ven a quién? A la cruz y a Cristo. Y él hubiera dicho: mira, el Señor prometió, yo voy a proveerme a mí mi propio sacrificio.
Yo voy a proveer a mi hijo. La palabra promete que va a venir el Mesías, que él va a cumplir con los deberes de la ley, que él va a ir a la cruz a un sacrificio de Dios como inocente, que si creemos en él, nuestros pecados están en él y su justicia viene a nosotros. Si él se había arrepentido, él hubiera hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Así que no estamos predicando una salvación por obras. No. Aquí todavía se predica la salvación porque por gracia. Recuérdese que en el capítulo 18, como hablando, cuando cae el fuego, es una revelación de quién, de Dios, una gracia de Dios, para que el pueblo pueda mirar quién era el verdadero Dios. Y cuando usted mira el verdadero Dios como un pecador, empieza a temblar delante de él. Dice, mira, estoy bajo su juicio, merezco el infierno, no soy una buena persona, y corre a Cristo. Su hijo dice, sálvame por favor, sálvame por tu sacrificio. Aquí están mis pecados, tú muriste por ello. Déjame vestirme de Cristo y no de mi propia arrogancia, no de mi propio pensar que soy una buena persona, no de mi propia religión o ceremonias. Yo necesito a Cristo. Es lo único bueno que el hombre puede hacer. Mire más. Dice esto, lo dice por toda la palabra de Dios. Solo voy a darle 2 pasajes. Realmente tenía como 15, pero el sermón se hizo como 14 páginas y tuve que cortarlo para no tenerlos aquí 3 horas. Romanos 8:29, ¿qué dice la palabra? Porque a los que de antemano Dios el Padre conoció, también los predestinó a ser hechos, no a su propia imagen, sino ¿quién? Conformen a la imagen de su Hijo. Es lo único que importa. Si usted mira al espejo y dice, mira su propia cara, va al infierno. Si usted mira al espejo y mira que usted está cubierto en Cristo, que usted se ha arrepentido, que se parece más y más a la imagen de Cristo, usted va a estar garantizado la entrada al cielo. Cuando usted mira al espejo, ¿qué mira? A una persona sumamente religiosa. Los religiosos van al infierno. Amén. Una persona moral, el infierno está lleno de personas que pensaban que eran ¿qué? Moral. Dice la palabra de Dios, y al que se arrepiente es el que recibe vida eterna. Y creo que vamos a estar sorprendidos cuántas personas creíamos que iban a estar en el cielo y lo vamos a ver que en el infierno. Porque el moral, el religioso, la buena persona, todos dependen en sí y no en Cristo. No se han humillado delante de él. El orgullo le impide humillarse. Mira que yo nací de esta religión y que yo soy tal religión. Yo no, ¿cómo voy a admitir que mi abuela y mi abuelita y mi santa madre todos estaban equivocados? Ese es ¿qué? Orgullo. ¿Pueden verlo? Elevando a la persona antes que Dios. Imagínense eso. Idolatría de la peor manera. Y hablo con muchos latinos de esta manera. No. Para aceptar lo que dice la Biblia tengo que admitir que mi madre, mi santa madre estaba equivocada. Sí, porque era una humana y una pecadora, igual que usted. ¿Pueden ver la diferencia? Necesitamos a quién, amados, a Jesucristo. Es lo único bueno. Dice la palabra de Dios, él evaluará su vida en 2 maneras. O hiciste lo bueno delante de los ojos de Dios, o hiciste lo malo. Y Acab rehusó arrepentirse. Dios se le presentaba, Dios le daba la palabra, Dios le dio Elías, Dios le dio Eliseo, Dios le dio los juicios. Paró de llover por 7 años y solo vino la lluvia, la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? Dice la palabra de Dios. Todo hizo Dios para revelarse a este hombre y él rehusó la gracia. Prefirió su religión idólatra que arrepentirse. Y hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Pueden ver lo que es lo malo? Lo malo es que darle la espalda al Evangelio de Jesucristo. Hacemos lo que es lo malo cuando rechazamos el Evangelio. Eso significa que nos negamos a arrepentirnos, persistimos en seguir nuestros deseos y vivimos apartados de Dios. Alabamos a cualquier cosa mientras no sea el verdadero Dios del cielo. El resultado de tal vida es el juicio tanto en el presente como en la eternidad. Y mire, estos versículos tan sobrios para nosotros, tan serios. Juan 8:24, Cristo hablando dice, por eso les dije a los fariseos que lo estaban tratando de captar, por eso les dije a ustedes que morirán en sus pecados. Pueden ver que aquí Cristo le está pasando juicio sobre ese grupo. No todos los fariseos, pero ese grupo específico de fariseos. ¿Qué le dijo? Ustedes van todos a irse al infierno. Para ustedes ya no hay más posibilidad. Llegaron al límite de la paciencia. Es algo increíble ver.
Bueno, nosotros no le podemos decir así a nadie porque nosotros no conocemos, no somos el juez, pero Cristo puede pasar ese juicio eterno y lo pasa. Y ustedes van a morir en ¿qué? Sus pecados. Para ustedes ya no hay salvación posible. ¿Por qué? Porque se endurecieron. Dice, porque si no creen, y ellos no creían, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, Dios el hombre, el que muere por los pecados. Si ustedes no creen en mí, morirán en sus pecados y ustedes nunca van a creer. Qué cosa más terrible. De ese momento adelante, ese grupo de fariseos caminó como hombres muertos en esta vida, sin posibilidad y sin esperanza, porque el juez de toda la eternidad dijo, ustedes van a morir en sus pecados, porque se han endurecido pasando el punto de la salvación posible. Es algo increíble. Rechazaron a Cristo, rechazaron a Cristo, rechazaron a Cristo y Cristo llegaron al límite. Terrible considerar. Y si quieren ver aún esta verdad en 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9, hablando de Dios, dice Dios dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién son los castigados? Los que no vienen mediante el evangelio que predicamos. No importa que usted sea muy religioso, con muchas ceremonias. No importa lo que un sacerdote le diga, que usted está bien y que usted está perdonado y le hace una señal. Nada de eso importa. ¿Qué dice Dios de usted? El que rechaza el evangelio, para esa persona no hay oportunidad. No hay cielo. Estos, los que rechazan el evangelio de Jesucristo, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué terrible considerar la verdad de este versículo. Los que rechazan a Cristo sufrirán el castigo, dice la palabra, de eterna destrucción y serán excluidos de la gloria de Dios para siempre. Así que se tiene que hacer lo bueno o lo malo. ¿Qué dirá el Señor de su vida cuando usted fallezca de este mundo? Si está en Cristo, hizo usted lo bueno delante de los ojos del Señor. Gloria a Dios. Todo el pasado olvidado, todos sus pecados en Cristo pagados. Usted vestido de la gloria de Cristo, bienvenido al cielo. Hiciste lo bueno ante los ojos del Señor. Y si usted no está en Cristo, si es muy religioso pero no en Cristo, o no es religioso, o es ateo, o no crea que necesita a Cristo, o quiera alabar de esta manera o la otra manera que excluye la palabra del Señor. Si usted tiene confianza en ser buena persona, ser muy religioso, y no viene a Cristo mediante la palabra de Dios, ¿qué dirá el Señor en ese momento? Usted hizo lo malo delante de mis ojos. Debe ser un grave pecado rechazar a Cristo. ¿Y por qué debe ser un grave pecado? Por hacer el camino a la salvación, el Señor que mató a su propio Hijo. Él lo dio en tanto amor para morir por nosotros. Rechazarlo debe ser un grave crimen que conduce a la peor de la eternidad. Así que la vida de Acab nos enseña lo que ocurre cuando alguien endurece su corazón. Nos advierte de lo que sucede cuando los hombres rechazan continuamente la gracia de Dios. Cada vez que se resiste a la palabra de Dios, cada vez que el predicador predica y usted rechaza y se queda en su pecado, el corazón se endurece y el pecado se profundiza más y más. Finalmente es posible que Dios lo entregue a sus mentes depravadas, como dice Romanos. Amados, debemos temblar ante esta verdad. En los próximos 6 capítulos, Acab verá caer el fuego de Dios del cielo, escuchará la voz del profeta, experimentará la misericordia de Dios una y otra vez, sin embargo, sin arrepentirse. Su historia es una advertencia del peligro de rechazar el evangelio. Miren el versículo 31. Nuestro Dios resume la vida de Acab completamente con solo una palabra. ¿Vieron cuál era la palabra? Se repitió la palabra Baal constantemente en los versículos. ¿Vieron eso? Baal. Leemos que se casó con Jezabel, que realmente debe ser pronunciado Jezabal. Jezabel significa Baal, es lo femenino de Baal. Se casó con una mujer cuyo nombre es adoración ¿a quién? A Baal. El padre de esa mujer es Baal, le pertenece a Baal. Luego escuchamos sobre el altar de Acab que él construyó a Baal, la casa, el templo que él construyó a Baal, y su adoración
¿De quién? Baal. ¿Pueden ver la palabra que se repite una que otra vez? Baal, 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 Baal. La idolatría. Si recuerdan el pecado de Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey del norte. ¿Se recuerda el pecado de él? Él construyó los altares y construyó los becerros y los puso y dijo, estos son tu Dios Israel. ¿Se recuerdan? Alabemos aquí. ¿Para qué ir a Israel el sur? ¿Para qué ir al templo del Señor? Construyamos templos más fácil quedarnos en casa, viajar menos, menos peligroso estar viajando hasta el sur, más conveniente. Y se recuerda que Aarón construyó estas cosas, así que fue Aarón que nos dio, que dijo que Dios del cielo era ¿qué? Este becerro que tenemos delante de nosotros. ¿Se recuerdan eso, amados? Ese fue el primer rey. Él dijo, he aquí tus dioses, oh Israel. Ese acto se convirtió en la vara de medir de la idolatría por generaciones. El pecado de él era un pecado de decir, no estamos abandonando a Dios, sino que esta es otra forma de alabar a ¿quién? A Dios. Tú alabas a Dios como tú quieras, yo alabo a Dios como yo quiera. Todos los caminos llegan al mismo Dios. ¿Cuántos han oído esta mentira de este mundo? A lo mejor en un tiempo hemos dicho nosotros, repetido esa mentira. No importa lo que tú crees, si tú adoras a Dios, si yo adoro a Dios, todos los caminos van al cielo. Ese era el pecado de Jeroboam. Sincretismo, todo es igual, todo sí, no importa, pero a Dios sí le importa, ¿verdad que sí? Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios no dice que no todos los caminos conducen al cielo. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el camino, solo Él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí, en Juan 14. Entonces, creamos lo que creamos, no importa, la palabra de Dios enseña que esto no es cierto. Este fue el pecado de Jeroboam. Él no abandonó a Dios, él dijo, esta es otra forma de alabar a Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Grave pecado cometió Jeroboam. Sin embargo, entonces de ese momento Jeroboam se convirtió en la vara de medir de la idolatría. Sin embargo, cuando llegó Acab, el escritor bíblico nos dice que la maldad de Jeroboam casi parecía pequeña en comparación a la maldad de Acab. ¿El que dice la palabra de Dios? Si fuera muy pocas cosas andar en el camino de Jeroboam, Acab caminó en esos caminos y se fue al otro lado, hizo peor que él. Acab cometió el pecado. Jeroboam corrompió la adoración, equivalando los becerros al Dios del cielo, pero todavía estamos adorando al mismo Dios supuestamente. Pero Acab vino y reemplazó a Dios por completo con Baal. ¿Pueden ver la diferencia? Jeroboam dice, esta es otra expresión de Dios, un compromiso. Pero viene acá y dice, olvídense del Dios de la Biblia, olvídense del Dios de nuestros padres. Ese Dios no sirve para nada. El verdadero Dios es el Dios de los sidonios. Él es Baal. Y él agarró la Biblia, las profecías, el entendimiento de Dios, el Dios de su padre, y lo arruinó y se lo tiró a la espalda y lo botó a la basura. Y lo reemplazó con ¿quién? Baal. Él no dice que son la misma expresión o otro camino. Él estaba predicando que solo en Baal había salvación y que el Dios de Israel no era nada. Imagínense, era más duro el corazón de él. Leí algo impresionante en uno de mis comentarios y lo quiero leer a ustedes. La idolatría de Jeroboam era como beber agua contaminada y sucia, pero la adoración de Acab a Baal era como beber aguas residuales, aguas del toilet, contaminadas. Ambos tragos de agua eran mortales, pero el pecado de Acab era más oscuro, más profundo y más depravado. Uno dice, la expresión de Dios es los becerros, el otro dice, olvídese del Dios de la Biblia. Vamos a reempezar con el verdadero Dios del universo, Baal. Más terrible el pecado de él. Aquí aprendemos una lección importante, una lección que usted y yo tenemos que poner mucha atención. El pecado nunca permanece estático. ¿Leyeron? ¿Oyeron? El pecado nunca permanece ¿qué? Estático. Lo que comienza como una concesión en Jeroboam, una
reformulación de la verdad de Dios para incluir los becerros, para adaptarlos a nuestros deseos, sobre el tiempo lleva el rechazo total de Dios mismo. Olvídate de Dios. Pueden ver que Jeroboam abrió la puerta, Acab la pateó, la abrió completamente. Ya, olvídense de Dios. Vamos a adorar a Baal. En Jeroboam vemos una distorsión de la adoración. En Acab vemos el abandono total de Dios. Y si no tenemos cuidado, la misma progresión puede ocurrir en corazones, familias y iglesias de hoy. La lección es clara, se encuentra en Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Cuánta levadura se necesita para hacer un poquito de levadura fermenta toda la masa, la llena de aire, se hace grande, ¿verdad? En el orgullo parece la pensar. Un poquito de pecado que tú toleres hoy va a fermentar toda tu vida hasta llegar al punto donde estás completamente diferente de lo que eras antes. Cuidado, amados, lo que permitimos. O sea, que una concesión aquí. Mira que sí, que en Dios, pero esa persona cree aquí, que no mira tal. Cuidado lo que usted crea. Porque lo que empezó con Jeroboam terminó con el pecado de Acab, completamente abandono. Es algo terrible lo que miramos aquí. Amados, la fidelidad en las cosas a Dios es fundamental. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás otros dioses más que mí. No hay cupo ahí para nosotros cambiar cosas o hacer cosas como lo que no tendrás otros dioses. No adorarás, el segundo mandamiento, a cualquier cosa, o harás imagen que parezca una imagen que tú vayas a adorar. No adorarás, no tendrás ídolos delante de mí, dice el segundo mandamiento. Cualquier momento que usted sepa, un poquito de levadura va a fermentar toda la masa. Acá no era solo un idólatra como Jeroboam, decidió adorar a todos los dioses paganos que le rodeaban. Adoró a todos los dioses y permitió que todo Israel adorara a cualquier dios que ellos querían, mientras que no sea el verdadero Dios del cielo. Increíble considerar. No solamente se dedicó completamente a Baal, dice que se edificó para Asera. Y el pueblo estaba adorando a diferentes dioses en diferentes templos alrededor. Y él permitió lo que ustedes quieran adorar, mientras que Baal sea el primero y el mejor. Pero cuando se levantaron los profetas de Dios y dijeron, esto es mal, a ellos lo mandaron a matar. Todo se tolereaba menos la verdad de Dios. Increíble considerar. Y no es esto lo que está sucediendo en nuestra propia sociedad hoy. Tenemos espacio para todo menos para Cristo. Creeremos cualquier cosa, practicaremos todo, toleraremos a todo excepto el mensaje del Evangelio. Usted se levanta en la televisión, se pone un programa y habla algo mal de Allah, de la gente que usaron los bienes para destruir los edificios, y todo el mundo lo va a atacar a usted. ¿Cómo puede hablar de una religión? Tenemos que respetar a todas las religiones. Amén. Habla cualquier cosa mal de los testigos de Jehová, de los mormones, todo el mundo se va a poner contra usted. Pero levántese en la televisión y predique que solamente por Cristo, por la gracia, que todos los demás están incorrectos, que solo se viene por Cristo, que Cristo mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie jamás vendrá al Padre sino por mí. ¿Y qué dirán de ustedes? Mira, que tú no toleras nada, que tú eres un odiante, uno de esos renacidos de nuevo. ¿Cómo te atreves? Tan intolerante que eres. Algo increíble considerar. Todo se puede tolerar menos unas cosas, la verdad de Dios. Yo he dicho muchas veces, y usted debe entender, ¿y por qué es esto? Porque solo el cristianismo llama a los hombres al arrepentimiento. Yo le he preguntado a ustedes cuántas religiones hay. Y si usted ha estado aquí por mucho tiempo, ya sabe la respuesta. El mundo siempre, hay miles y hay miles. ¿Cuántas religiones hay, amados? 2. Una viene en todos los colores, todos los tamaños, todos los sabores, lo que usted quiera, pero es una religión de ¿qué? De los actos personales. Cree en Cristo y lo que tú haces. Cree en Cristo y los sacramentos. O no creas en Cristo si eres una buena persona. Cree en Allah y lo que tú vayas a hacer, tus buenas obras. Siempre es
lo que yo puedo contribuir a mi salvación. El cristianismo viene y te dice, el mismo mensaje que predicó Cristo. ¿Cuál es el primer mensaje que miramos a Cristo predicar? Empieza en el libro de Marcos. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está ¿qué? Cerca. Las buenas noticias es que el reino de Dios está ¿qué? Cerca, pero Cristo no empieza con las buenas noticias. ¿Con qué noticia empieza Él? Con las malas. ¿Cuál es? Arrepiéntanse. ¿Qué significa la palabra arrepiéntanse? Ustedes están mal. Si no estamos mal, no hay necesidad de ¿qué? Arrepentirse. Si hay necesidad de arrepentirnos, es porque estamos ¿qué? Mal. Hicimos mal y tenemos que arrepentirnos. Amén. Y Cristo vino a Israel que creía que por lo que estaban haciendo y su religión y sus actos ceremoniales estaban bien, eran ultra religiosos. Y Cristo viene y a todos con un mensaje le dice, arrepiéntanse. Ninguno de ustedes también. Ninguno de ustedes son buenas personas. Todos son pecadores. Y se tienen que arrepentir. Aquí vienen las buenas noticias. ¿Qué? Porque el reino de Dios está ¿qué? Cerca. Pero solo se puede tener acceso al reino de Dios vía ¿qué? El arrepentimiento. Decir, y entender y declarar que no estamos bien delante del Señor. Pueden verlo, amados. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque viene uno tras mí mejor que yo. La buena noticia es que viene el Mesías. La mala noticia es que se tienen que ustedes que arrepentir porque no estamos bien. Pueden ver. Solo el cristianismo empieza que es que gracia y solamente por gracia, que no podemos hacer nada para ganar el cielo, que no hay nada bueno en mí que me haga aceptable en los ojos de Dios, que no hay ningún hombre en la tierra que haga el bien, dice la palabra de Dios, y que nunca peque. Solo el cristianismo empieza con que tú no estás bien. Las otras dicen, mira, a lo mejor estás un poquito enfermo, pero si haces buenas cosas te puedes aliviar. El cristianismo viene y te dice, estás muerto en tus pecados y no hay nada que puedas hacer. Solo la medicina, solo Cristo Jesús te puede salvar. Y sin Él permanecerás muerto hoy y morirás por toda la eternidad. ¿Pueden ver la diferencia? Solo el cristianismo es ofensivo a los oídos del hombre. Todas las otras religiones te permiten vivir como tú quieras mientras te apresines o confieses o hagas esta ceremonia o haces, puedes vivir como tú quieras, expresar remordimiento un día a la semana y vas a estar bien. Solo el cristianismo dice, no estás bien, necesitas a Cristo. ¿Pueden ver la diferencia? Y es por eso que este rey toleró a todos menos la verdad. Mandaron a matar todos los profetas de Dios, aún tan exclusivamente que cuando Elías llegó al punto de su tolerancia, el pobre profeta dice a Dios, mátame, soy el único que queda vivo de tus profetas. No quiero vivir, Señor, por favor, mátame, líbrame de Jezabel y todo. Soy el único. Y el Señor dice, no eres el único. Tan terrible era la persecución de Cristo, de los profetas de Dios, que él pensó que era el último que quedaba. Estaba escondido en una cueva. Imagínense. Mataban a todos los profetas de Dios y todas las otras cosas que quieras adorar, adorarlas, no importa. Solo el cristianismo nos llama a aceptar la salvación por gracia solamente, arrepentiéndonos de nuestros pecados y acudiendo solamente a Jesús, por fe solamente en Él, como dice la palabra de Dios solamente, para la gloria de Dios solamente. Así que en el versículo 32 miramos que Baal, bajo el reinado de Acab y Jezabel, se convirtió en el principal deidad pagana que Israel adoró hasta el juicio, el exilio y la muerte de la nación, nunca para regresar otra vez. Observe que en la misma capital de Israel, en Samaria, esta nueva capital, el rey y su reina no edificaron hacia Dios, sino para Baal, el templo. Y usted me preguntará ahora, ok, podemos ver que Baal es tan terrible, pero ¿quién era Baal? Bueno, Baal era un dios cananeo. Israel había conquistado la tierra cananea, ¿verdad? Es donde está Israel. Era el dios que estaba ahí, las naciones estaban adorando antes de Israel venir con el verdadero Dios. Era el dios de las tormentas y la fertilidad. Él controlaba la lluvia, las cosechas y la prosperidad. Es lo que pensaba la gente. Su adoración estaba ligada a las estaciones del tiempo y los ritos de fertilidad sexual. El nombre Baal significa señor o amo o el jefe.
Él era que, para él era todo, él tenía que ser todo en la vida de los que lo seguían. Pero adorarlo a él era violación del primer mandamiento. No tendrás a otros dioses delante de mí. No ambos dioses pueden existir. Hay uno que es verdadero y uno que es un mentiroso. Las prácticas rituales para Baal incluían lo siguiente: la inmoralidad sexual, prostitución ritual, tanto masculina como femenina, también heterosexual y homosexual, sacrificios de animales, rituales extáticos, bailes frenéticos, gritos y automutilación. Lo vamos a ver todo en 1 Reyes capítulo 18, los profetas cortándose, la sangre corriendo por todo, y lastimadamente el sacrificio de los niños para prosperar. Es como termina el capítulo, si pueden ver. Sacrificar a los niños para señalar a Baal qué serio estamos para que Él nos prospere. ¿Y cuántos aquí en los Estados Unidos nos estamos sacrificando a nuestros niños para prosperar? Amén. Hay mujeres que matan a sus bebés en el vientre porque le va a impedir seguir su carrera para prosperar. Pero también hay mujeres que abandonan a sus hijos todo el día para ir a prosperar. Hay hombres que abandonan a sus hijos para ir a prosperar. Lo que está ocurriendo en la Biblia está ocurriendo hoy. A lo mejor no tan gráfico como los bebés ardiendo o matándolos y poniéndolos, enterrándolos, pero es el mismo desastre, es el mismo pecado, el sacrificio de los niños para prosperar. Baal requería que usted le enseñara a él qué serio era usted, cuánto realmente lo amaba, para entonces él bendecirlo. Era una religión de obras, como podemos ver, conducía a la destrucción. Y vemos que Baal era el dios principal de los sidonios, de donde provenía Jezabel, la esposa de Acab. La Biblia nos dice en el versículo 31 que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor, y parte de ese gran mal incluyó casarse con esta idólatra pagana. Jezabel haría más por destruir la verdadera oración de Jehová que cualquier otra persona en la historia de Israel. Ella fue que trajo su paganismo a la tierra de Dios. Ella soportó a los sacerdotes de Baal, más de 1000 de ellos. Ella pasó las leyes para matar los verdaderos profetas de Dios. Es más, cuando Elías corrió para salvar su propia vida, dice la palabra que no corrió de la presencia del rey, sino de ¿quién? De la reina. Porque ella le mandó una carta diciéndole que tú que humillaste a Baal cuando cayó el fuego de Dios y consumió el altar de Dios, y los míos lo mataron, algunos de mis profetas lo mataron por ser falso profeta, que Dios, tu Dios, me haga lo mismo, aún más si tú quedas vivo para la mañana, te voy a matar. Y él con terror corrió de la presencia, no del rey, pero de Jezabel, dice la palabra de Dios. Es la mujer, escuche, más malvada que existió en todo el Antiguo Testamento. Amén. Tan terrible esta mujer que Dios le promete a ella que cuando ella se muera, los perros se van a comer su carne y lamber su sangre. Y es exactamente como ocurrió. No le iban a enterrar en honor, dice Dios. Tan terrible esta mujer que el Señor usa su nombre para identificar a una falsa profeta en el Nuevo Testamento. Cuando Él abra una iglesia y dice, tengo una cosa contra ustedes, que ustedes permiten a esa Jezabel enseñar. El uso de ese nombre es el Señor insultando a esa mujer a lo último, llamándola ¿qué? Jezabel. No era el nombre de ella, pero usando el nombre de esta reina para insultarla a ella. Así que Jezabel, no importa que el bonito se le oiga a usted, nunca debe llamar a su hija Jezabel. Es un nombre terrible. El Señor odia a Jezabel porque fue la mujer más pagana y trajo a Israel a la destrucción. Oh amados, no sé cuántas veces el Señor tiene que advertirnos con palabras de advertencia y después con ejemplos como lo hace aquí, que nos prohíbe al cristiano casarse con paganas impenitentes. El cristiano nunca jamás se debe casar con una mujer que no sea cristiana. La cristiana nunca se debe casar con un hombre que no sea ¿qué? Cristiano.
No importa qué tantos músculos tenga y qué lindo sea. Amén. No importa qué lindo tenga el cabello y su maquillaje, qué lindo sea. O sea, el Señor dice, no lo hagas. Es más, podemos ver en Deuteronomio lo que dice, no contraerás matrimonios con ellos, los de afuera, los paganos. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. El Señor lo había prometido en Deuteronomio, aquí lo practica el rey. Más de 1000 años después, la verdad de Dios nunca ha cambiado. ¿Pueden ver? Como pastor he tenido a veces oportunidad de hablar con personas. Es que lo quiero tanto y que es una buena persona. Él ama a Cristo. Bueno, él va a la iglesia. No te pregunté si va a la iglesia. No te pregunté si va a la iglesia. Esa no es la respuesta. Él ama a Cristo. No, que él no. Entonces, no. Es que no puedo vivir sin él, pero vivir con él va a ser una tragedia para ti. Porque cuando tengas hijos, cuando tengas familia y él lo esté jalando hacia la idolatría y tú lo quieres jalar hacia Dios, vas a decir, ¿por qué hice lo que hice? Cuando él se enfade de tú estar en la iglesia hablando de Cristo y te prohíba, vas a decir, ¿por qué hice lo que hice? Cuando él esté pecando y haciendo cosas terribles y tú estés, pero ¿por qué me metí con este hombre? Vas a aprender tu lección. Mira, los músculos sobre el tiempo se van. Y la cara, no importa tan linda que sea, con el maquillaje va a cambiar y se va a arrugar. Pero lo que vas a quedar es con esta persona que no ama a Dios. El Señor advierte, jovencita que está aquí, mejor que nunca te cases, mejor nunca tener hijos que casarte con un pagano que destruya tu futuro. Amén. Es algo increíble. Es más, lo que dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, no estén unidos en yugo desiguales con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Recuerda, esa persona está caminando en la iniquidad. ¿O qué comunión la luz con una persona que es pura que tinieblas? ¿Pueden verlo? Entonces es algo que el pastor Oscar y yo hemos hablado. Nunca jamás vamos a nosotros ayudar a cualquier persona a desobedecer a la persona. Si un cristiano se quiere casar una incrédula o un incrédulo y dice, por favor, cásanos, la respuesta de nosotros siempre va a ser, nunca jamás vamos a participar en algo que el Señor prohíbe. ¿Cómo vamos a bendecir algo que el Señor dice será destrucción? Imposible de hacer. Amén. Bueno, miremos el versículo 33, que nos dice que Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Ya abordamos esto en nuestro último sermón, pero debemos repetirlo. La idolatría es una de las mayores provocaciones contra el Dios vivo. Nada desafía más la paciencia de Dios de cuando los hombres intercambian su gloria por sustitutos sin vida. Piensen esto, el texto no dice simplemente que Acab pecó, no dice no solamente que pecó, pero sino que provocó al Señor a ira. Esta palabra provocar es fuerte, significa que despertó la justa ira de Dios, que se opuso a su santidad, retando a Dios a responder. Es como que si alguien vino y empieza a empujar a Dios en el pecho, ¿qué vas a hacer? Tú no vas a hacer nada. Imagínese, tan orgullo, retando a Dios a responder. Amados, observen la arrogancia aquí. ¿Cómo se atreve un hombre frágil y finito, una criatura del polvo, a levantarse y provocar al Dios infinito y el Dios del cielo? ¿Cómo se atreve a insistir, a inclinarse ante ídolos que dice la palabra de Dios que tienen ojos, pero no ven? Tienen manos, pero no las pueden usar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Ídolos que dice la palabra de Dios que cuando se caen alguien lo tiene que venir y levantar porque no se pueden ni ayudar si se tumban. Y todo el tiempo rechazando al verdadero Dios viviente, el que da aliento a todos. Es una provocación grande hacia Dios. Pero antes de condenar a Acab, debemos mirar a nuestro alrededor. Vivimos en una cultura llena del mismo espíritu. Nuestra sociedad está saturada de ídolos, sean religiones que te dicen, mira, que tienes que orar a este santo o a este ídolo o lo que sea, o sea otros ídolos más nefarios, más
más peligrosos, ídolos como el dinero, poder, placer, sexo, egocentrismo. Muchos no solamente aman estos pecados, sino que los celebran abiertamente como si quisieran exhibir su rebelión ante Dios. Las Escrituras nos recuerdan que tales cosas son una afrenta al santo nombre del Dios del cielo. Hermanos y hermanas, por eso no debemos fallar con amor, llamar a todos los idólatras alrededor de nosotros, vengan a Cristo antes que sea muy tarde. Solo hay un camino al cielo y es Cristo Jesús. Y yo sé que tú eres muy religioso. Pablo dice lo mismo, ¿verdad? Cuando entra a la ciudad, he visto que ustedes son bien religiosos, tienen altares a todos los dioses. Aún tienen a un altar al Dios desconocido, porque no quieren ofender a ningún Dios. Esos dioses que ustedes no el desconocido de ustedes es el verdadero Dios del cielo. Déjenme predicarles quién es Él. Y Dios manda que ustedes se arrepientan de esta idolatría y que lo sigan solamente a Él. Amén. Nosotros tenemos que tener el mismo espíritu de Pablo y hablar de la misericordia de Dios a los pecadores y recordar que nosotros éramos idólatras, que el Señor salvó por gracia y si lo hizo en nosotros lo puede hacer en otras personas. Amén. Tener el corazón de hablar de Cristo. Miren el versículo 34 para terminar. Y le advierto que el versículo 34 parece no pertenecer en esta historia. La historia está hablando de Acab, aquí habla de Hiel y regresamos a Acab y uno dice, pero que está ese versículo ahí. Parece romper el sonido, el tema de que estamos hablando, pero no hagan el error pensar que es un error que este versículo esté aquí. Ese versículo es sumamente importante. Dice la palabra de Dios que en tiempos de Acab, Hiel de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Este último versículo no es solo una nota histórica, es un recordatorio de la seriedad de la palabra de Dios. Y él, de Betel, construyó la ciudad de Jericó, pero este no fue un proyecto de construcción cualquiera. Muchos antes, 500 años para ser exacto, Josué había pronunciado una maldición del Señor sobre el que reedificara los muros de Jericó. Encontramos eso, Josué 6:26. Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Es exactamente lo que hemos leído que ocurrió. Es algo increíble. Usted recuerda la historia de Josué, si se ha familiarizado con el Antiguo Testamento. Josué entra a la tierra prometida y ellos marchan alrededor de Jericó y con las instrucciones de Dios una vez y se van. El próximo día vienen y marchan otra vez y se van calladitos. Qué espanto, qué espectáculo. Al tercer día hacen lo mismo, al cuarto día hacen lo mismo, al quinto día hacen lo mismo, al sexto día hacen lo mismo, al séptimo día es un poco diferente. Marchan alrededor de la ciudad una vez, la segunda vez, la tercera vez. Imagínense el asusto de los habitantes de Jericó. La cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez, la séptima vez. Y a la séptima vez los sacerdotes tocan los cuernos, las trompetas. Todo el pueblo del Señor grita y los muros empiezan a temblar y se caen hacia afuera. Entra Israel y mata a Jericó y toma la primera posición de la tierra. Increíble el espectáculo de la palabra de Dios. Y esta fue la primera ciudad que se endureció, la primera ciudad que resistió a Dios, la primera ciudad que no quiso hacer paz, la primera ciudad que se encerró en sus muros, temblando de miedo, dijeron, nos vamos, de una manera le vamos a ganar a este Dios. Y el Señor destruyó la ciudad en todo su orgullo y cuando la destruye, Josué pronuncia esta maldición. El que la construye los muros de nuevo le va a costar su primer hijo y su último hijo. Y sin embargo, en los días de Acab, Hiel se atrevió a desafiar a esta maldición. ¿Y por qué? Porque el reinado de Acab estuvo marcado por una rebelión abierta contra el Señor. La palabra de Dios no importaba en el tiempo de Acab. Recuérdese, él reemplazó a Dios con Baal. Él destruyeron todas las Biblias.
Ellos siguieron sin la Biblia, sin la palabra. No importaba la palabra de Dios. Esas cosas eran de tiempos de antes. Nuestros padres, nosotros ahora adoramos a este Dios y este es el verdadero Dios. Y la maldición de Dios se miró como si no fuera nada. Y sin embargo, en los días de Acab, cuando él la construyó, dice la palabra de Dios, él perdió a sus hijos, tal como la maldición dijo. Ningún otro rey de Israel se había atrevido jamás a desafiar a esta maldición de Dios. Pero bajo Acab, el pueblo se había endurecido tanto que él lo hizo. Hasta Jeroboam, el terrible rey, dijo, yo no voy a construir estas paredes. Esa es una maldición de Dios. Jericó, si hubieran construido los muros de Jericó, se pueden defender de los ataques de los midianitas. Sería una buena movida militar construir los muros, pero lo que impedía a todo el mundo era que Dios había maldecido. Entonces ellos, nadie quería hacerlo. Y vino acá y dijo, ¿qué importa? Eso eran cosas de ayer. Construyan los muros. Y él dice, yo lo construyo. Y amados, observen lo que sucedió a causa de ello. Tal como Dios había dicho en la maldición, ocurrió. El primogénito de él murió cuando se pusieron los cimientos, y su menor hijo murió cuando se colocaron las puertas. Y es probablemente que los hijos del medio murieron durante la media parte del proyecto. Al principio y al final, todos sus hijos murieron. Este es un ejemplo aterrador de la verdad de que nadie endurece su corazón contra el Señor y va a prosperar. Es imposible. Ahora, tengo que ser honesto con ustedes. Hay una cuestión de este versículo. Hay hermanos buenos que aman al Señor, que creen que el Señor fue que mató a sus hijos, tal como parece. Pero hay aquellos que creen que fue él que mató a sus propios hijos. Los sacrificó a Baal para enseñar a Baal cuánto realmente él tenía su fe en él. Los sacrificó. Esa era una práctica común de sacrificar a tu primer hijo, al primogénito. El primogénito hijo, cuando se ponía la fundación, se ponía el hijo bajo la fundación, y al último cuando se ponían las puertas para defender. Era enseñándole a Baal qué serio estamos. Esto es mi interpretación de lo que está ocurriendo aquí, pero la interpretación realmente no importa porque el tema es igual. O Dios lo mató porque él ignoró la maldición de Dios, porque él dijo, la palabra de Dios no importa, no creo en esas cosas, y pagó un precio. O él sacrificó a sus hijos diciendo, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que no importa, yo le tengo que enseñar a Baal cuánto realmente lo amo. Como sea el corazón de él, y él dijo que la palabra de Dios que no importa. Y eso era el tema de Acab, de su reino. La palabra de Dios que no importaba. Y lo que él dijo, sí, sé que hay una maldición, que sé que es una maldición, pero Baal realmente va a bendecir este proyecto si sacrifico a mi primogénito y a mi menor hijo. O si el Señor lo mata. Como sea, él dijo, la palabra de Dios no importa, tengo que hacer esto para comprobarle a Baal que serio estoy. Lo que la palabra de Dios manda maldición, yo le llamo que bendición, lo vamos a hacer. ¿Y qué hace él? Cumple con la palabra de Dios. Lo que él decía que no importa, es de sumamente importancia, podemos ver. Amén. Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Entonces, ¿qué nos muestra este último versículo? Nos muestra cuán bajo había decaído Israel. Ya no temblaban ante la palabra de Dios. Se habían endurecido tanto que trataban la palabra de Dios como si no fuera nada, obsoleta, olvidada y impotente. Pero el Señor demostró una vez más que su palabra es exactamente su palabra. Lo que ellos dijeron no importaba, es lo que ocurrió. Los dos hijos murieron. Presten atención, amados. Es vital importancia que conozcan la verdad de Gálatas 6:7. No se dejen engañar. De Dios que nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. ¿Pueden verlo? Y aquí podemos mirar esta realidad. Prestemos mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Los pecados de presunción, en otras palabras, pecados deliberadamente hechos y sin temor a Dios, ninguna que Dios, que importa. Yo hago lo que a mí se me antoje. Sé que Dios dice, no, a mí no me importa. Esos son pecados de presunción. Esos son los más graves pecados que pueden haber.
tratar la palabra de Dios como que si no fuera importante, creer que las advertencias de Dios son vanas o pensar que el tiempo ha debilitado las amenazas de Dios es un camino que conduce a la destrucción. Que el Señor nos guarde en nuestros corazones. Por último, déjenme cerrar con una palabra de aliento. Una palabra de aliento. Dios sabe dónde usted mora. Amén. Dios sabe dónde usted mora. Y vamos a empezar con la mala noticia primero para que pueda recibir el aliento de Dios. Nuestro texto nos confronta con qué frecuencia el pueblo de Dios mira a su alrededor en su propia época y piensa, seguramente las cosas no pueden empeorar, esto es terrible. Usted a lo mejor ha dicho eso, ¿verdad? Esto es lo peor. Mira lo que se permite, mira lo que se hace, mira cómo se celebran las cosas que Dios... Ciertamente esto no se va a poner peor, esto es lo peor que puede ser. Jeroboam, esto es lo peor que puede ser. Y después de Jeroboam viene Acab, que hace más para provocar a Dios que cualquier otro real. Y las cosas se ponen ¿qué? Peor. Estoy seguro que los cristianos durante el tiempo de Nero pensaron, esto tiene que ser lo peor. Los cristianos se lo estaban llevando al Coliseo, se lo estaban entregando para que los leones lo mataran, al espectáculo de la gente aplaudiendo y gritando en el circo Máximos de Nero. Los cristianos, Nero lo estaba poniendo en su jardín, guindándolos en una cruz, poniéndolo en aceite y después prendiéndolos en fuego para que sean las lumbreras, las antorchas de la noche, para que el jardín se mirara bonito. Los cristianos ahí quemándose vivos. Ciertamente los cristianos en esa época dijeron, esto tiene que ser lo peor. No se puede poner más peor que esto. Y después en la historia viene un Hitler, que es peor. Amén. Ciertamente usted a un tiempo ha dicho, pero este mundo está tan terrible, no se puede empeorar, ¿verdad? Esto tiene que ser el extremo de la maldad del corazón y se pone peor. 20 años atrás yo nunca pensé que los hombres se iban a estar metiendo en los baños con las mujeres y compitiendo como que si fuera mujer en carrera. Si usted me hubiera dicho a mí que en 20 años de hoy esto va a ocurrir, yo le hubiera dicho que eso es imposible. Nunca vamos a llegar a ese extremo, que vamos a reconocer a un hombre como mujer y otro hombre se casa con esa mujer, pero no es homosexual, porque si ella piensa que es una mujer, ella es una mujer, mientras realmente es un hombre. Si usted me hubiera dicho eso 20 años atrás, yo lo hubiera llamado un lunático. Eso nunca va a ocurrir. Las cosas no se van a poner de esa manera peor. Pero aquí estamos. Amén. Aquí estamos. ¿Y qué va a ocurrir 20 años de hoy? Hay muchos padres cristianos que temblan ante ese pensamiento. Padres jóvenes, los veo, los reconozco. Dice, ¿qué tipo de mundo van a heredar nuestros hijos? Si esto es permitido hoy, ¿cómo se va a poner mañana? Ciertamente pastor, no se van a poner las cosas peor. Y la mala noticia de la palabra de Dios es que sí, seguramente las cosas se van a poner peor. Usted dice, usted me dijo que me va a dar una palabra de aliento y ha demacrado toda mi vida en mi ser. Lo entiendo. La palabra de Dios dice que el declive de las normas morales, los gobiernos impíos, la transigencia espiritual se va a empeorar. El texto dice, sí, los tiempos no solamente pueden empeorarse, pero se van a empeorar. Lo que tú ves hoy va a ser peor mañana si hay 20 años después. Claro que sí, los tiempos pueden empeorar. El más es capaz de crecer exponencialmente. Lo que comienza como un pecado como el de Jeroboam puede escalar a un pecado como el de Acab. La oscuridad puede profundizarse y la maldad puede multiplicarse a un extremo alarmante. Usted dice, pero ¿dónde está la esperanza en todo esto? La esperanza está en que Dios siempre ve a su pueblo. Él sabe dónde usted vive. Él sabe qué tiempo vive. Él ha decretado el tiempo de que usted vive. Y Él lo ha puesto en esta época de historia. Y ha puesto a sus hijos en esta época de la historia para que sean luz en tiempos oscuros. Dios sabe lo que está haciendo. Amados, ¿pueden decir amén? Es tan importante. Porque es posible que diga, pero si esto se va a poner peor, yo no quiero nada. El Señor sabe dónde vives. El Señor sabe. La palabra de Dios describe estos tiempos difíciles no para aterrorizarnos, sino para asegurarnos de que nuestro Señor conoce exactamente las circunstancias que enfrenta a su pueblo. Él ha determinado esas circunstancias.
Él no es ciego a nuestras luchas. Él no ignora las tormentas que nos rodean. Él nos ha puesto en estos tiempos para nosotros ser luz. ¿Qué privilegio tiene su hijo, 20 años de hoy, de ser luz para Cristo en un mundo aún más oscuro en que usted y yo vivimos? ¿Qué gracia el Señor le va a tener que dar a sus hijos para poder levantarse y ser luz en tiempos tan oscuros? Amén. Debe de estar con las manos en preocupados y qué tipo del mundo, digamos, Señor sabe. Mi hijo nació en el tiempo decretado para Dios, por Dios, para que sea luz en el tiempo oscuro que viene. Gloria sea a Dios por esta verdad. Amados, fue a la iglesia de Pérgamo a quien Cristo le dijo en el libro del Apocalipsis lo siguiente: escuche, yo sé dónde moras. Yo no estoy sorprendido por los acontecimientos que están ocurriendo. Yo sé dónde moras. Yo he decretado dónde vas a morar, dice el Señor. ¡Qué aliento! ¿Y dónde moraba Pérgamo? Dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Imagínense vivir en un lugar donde Dios escribe que es el trono de Satanás. Qué malvada realidad tenían que mirar los cristianos en Pérgamo, ¿verdad? Qué terrible era la situación en Pérgamo. Cuando Dios dice, sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Ese era un lugar horrible. Hacía Las Vegas verse como el cielo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Pero tú guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Tú vives en un lugar horrible, en tiempos oscuros, pero tú sigues siendo fiel. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Que sea igual con sus hijos. Amén. Viviendo en tiempos más oscuros, siendo fiel a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Ustedes fueron fiel y siguen siendo fiel. Aún cuando agarraron a Antipas, nosotros no sabemos quién es esta persona Antipas, pero parece ser un mártir de la iglesia, un hombre que amaba al Señor, un hombre de prominencia en los círculos cristianos. Y los que estaban ahí donde Satanás tiene su trono, donde moraba Satanás, parece que lo arrestaron y lo mataron de una manera cruel y le ponieron la presión a la iglesia para decir, nosotros no creemos lo que Antipas creía. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se levantaron en la luz del tiempo y fueron a la luz y dijeron, si Antipas murió por predicar esta verdad, nosotros proclamaremos esta verdad. Y que lo que ocurrió a Antipas no ocurra a nosotros antes de nosotros negar a Dios. Y Dios dice, buen hecho. Yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono, donde Satanás vives. Yo sé dónde vives, pero yo te he puesto ahí para hacer luz. Y ustedes son luz y ven en estos tiempos difíciles. ¿Pueden ver el aliento que tiene el pasaje? Amados, esto tiene el propósito de consolarnos. Cristo dice, yo sé dónde tú moras. Los días son malos. Sí, pero el Señor dice, sé exactamente lo que tú te enfrentas. Él conoce las batallas, las presiones, las oposiciones, el sufrimiento, la oscuridad. Él ve a su pueblo y lo sostiene en medio del terrible pecado. El amor y el cuidado de Dios son nuestro refugio seguro porque Él sabe dónde nosotros que moramos. Su hijo no nació en este tiempo por accidente, pero por decreto. Amén. Prepárenlos para amar a Dios. Prepárenlo para amar a Dios. Así que concluimos con este pensamiento. Dejen que los Acabs de este mundo hagan su peor que puedan hacer, que se destruyan a ellos y sus gobiernos. Los Acabs hagan lo que vayan a hacer. Ellos van a pagar por sus idolatrías, su rebelión algún día. Pero que el pueblo de Dios confíe en el cuidado de Dios soberano y que sepa que Él lo ve todo porque Él sabe y reconoce en qué tiempos nosotros vivimos. Porque Él ha decretado esos tiempos para nosotros. Que el Señor sea glorificado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos que la apliques a nuestro corazón. Siempre pido lo mismo, Padre. Si hay una persona incrédula que hoy haya visto su necesidad, que haya visto la seriedad de darle la espalda al Evangelio, mirar la seriedad que cada día que
le demos la espalda al Evangelio, se nos hace más fácil porque nuestro corazón se endurece más. Que lo que empieza con un compromiso, chicos, se puede convertir en completamente abandono de Dios y un corazón imposible de venir a Cristo. Oh Padre, que el incrédulo se arrepienta, pero que nuestros hermanos que estén aquí puedan ver la seriedad de un poco de levadura que puede levar toda la masa y traer destrucción, y que cuidemos nuestra teología, Padre, delante de ti. Que podamos ver, Padre, que tenemos que predicar a un mundo de idolatría la verdad del solo el verdadero Dios, y reconocer que el mundo odiará ese mensaje, pero que es el mensaje que se necesita. Y Padre, déjanos entender, Padre, que en tiempos oscuros tú estás a nuestro lado, que estamos en estos tiempos no por accidente, sino por decreto divino, y que digamos amén y seamos la luz que aborda todo, Padre. En el nombre de Jesús y para tu gloria pedimos.